Empezamos con el primer capítulo sobre la Atlántida, uno de los mayores enigmas de todos los tiempos. Una civilización perdida que quedó sepultada bajo toneladas de agua, y de la que existen indicios que fue la civilización madre de la que surgió nuestra especie, y nuestra historia más remota. Los escritos de Platón confirmarían para muchos la existencia de esta humanidad, algo que siempre ha rozado la línea delgada entre la realidad y la ficción. El diluvio universal, un gran cataclismo narrado por todas las culturas de todos los continentes. Al igual que muchas hablan que sus antepasados provenían de un lugar en el océano Atlántico, un continente inundado del que tuvieron que huir. Los egipcios, los nativos sudamericanos, los sumerios, los babilonios, los nórdicos, los primeros habitantes de Reino Unido e incluso leyendas de los primeros asentamientos en España, en el País Vasco, hablan de lo mismo, entre muchos otros. Unos seres, los atlantes, que provenían de los mismos dioses, y que se repartieron por el mundo para crear nuevas zonas en las que habitar, lo que conocemos como la historia de las civilizaciones. Pero antes de la brecha temporal en la que aparecieron los primeros asentamientos, hay otros mitos y leyendas que se sustentan en la arquitectura, objetos fuera de tiempo y tradiciones ancestrales de los pueblos. ¿Es esto demostrable? ¿En qué época exacta sucedió? ¿Fueron los atlantes los que enseñaron el conocimiento que dio el salto evolutivo al Homo sapiens? ¿Provenimos en nuestra gran mayoría de esta raza raíz? Acompáñanos en este viaje al mundo antediluviano. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de la Atlántida, la madre de todos los misterios del mundo conocido y desconocido. Un tema que empasta con casi cualquier teoría y hallazgo del mundo antiguo. Para entender en qué época nos situaríamos, es necesario hacer un ejercicio de concentración y separar la prehistoria y la historia actual en varias fases. Todos los textos antiguos y leyendas orales nos cuentan, a su forma, estas etapas de la evolución de las especies humanoides en la Tierra. Lo complicado sería ir aún más lejos e intentar poner una datación a otros eventos anteriores. Por tanto, partiremos de una base bíblica que probablemente sea más entendible para todos, pero es igual en otras culturas con sus propios mitos. En la Biblia hay tres etapas muy diferenciadas. La primera de ellas sería el Génesis, que nada tiene que ver con el texto posterior, que cuenta la historia de un pueblo concreto, el hebreo. El Génesis narra cómo unos dioses, unos Elohim, hallaron una tierra en caos y tinieblas, y realizaron actos de terraformación para que fuera más apta para ser habitada. Estos hechos estarían muy lejanos en el tiempo. A día de hoy es imposible saber cuánto. No hay evidencias de la época en la que los dioses llegaron a la Tierra, tal vez cientos de miles de años atrás. La tercera etapa a la que nos referimos habla sobre una época postdiluviana, cuando la Tierra se volvió a poblar y donde se ubicaron todas las razas y se repartieron por todos los continentes. Lo que sería la historia reciente de la humanidad, aproximadamente desde el 6000 antes de nuestra era hasta nuestros días. La época del ser humano actual, según los historiadores, aunque las fechas podrían estirarse aún más, pero dejémoslo ahí. El periodo de esplendor de la Atlántida sería la etapa intermedia, un tiempo comprendido entre estas dos fechas. La primera, la de los dioses que vinieron aquí con alguna finalidad, sin determinar, y la tercera, que es nuestra historia reciente, que comenzó tras el cataclismo conocido como Drías reciente o diluvio universal. Puede que por ambos. La datación más fiable para el fin de la Atlántida se ubica entre el 9000 y el 12000 a.C., siendo este periodo difícil de determinar con exactitud, porque probablemente habría sido una destrucción progresiva hasta el evento definitivo. La historia de gigantes y héroes de renombre se ubica en estos tiempos de la cultura atlante. Los famosos Nefilim, los que han caído, hijos de los dioses originales. Cuando hablamos de dioses en este texto, obviamente se refiere a dioses menores, a seres más antiguos en la jerarquía cósmica. Esta civilización siempre ha sido asociada a la tecnología,
y esto fue una de las causas de su destrucción. Para esto tendrían que haber estado evolucionando al menos durante algunos miles de años. La Atlántida es un tema muy extenso, con muchas ramificaciones, que iremos explicando en varios capítulos. Nos centraremos en lo que habría podido suceder tras el fin de esta civilización. La destrucción de la Atlántida ha sido narrada por muchos iluminados a lo largo de los tiempos, accediendo a la memoria ancestral de los pueblos más antiguos. Guerras y eventos catastróficos que provocaron una degradación moral y social, hasta su caída. Su nombre proviene de Atlas o Atlante, titán que se asocia a la mitología griega, aunque en el texto del prefacio se le considera un gigante, no un titán. Es fácil discernir que las historias de la mitología griega provienen de un tiempo anterior, un tiempo de guerra entre los dioses de una generación y de otra. Atlas es un dios de segunda generación según esta vertiente. Desde el océano Atlántico hasta las montañas del Atlas, una cordillera que recorre el norte de África. Esta es la amplia zona que se puede asociar a este ser legendario. Las preguntas aquí serían: ¿fueron destruidos todos los atlantes? ¿Eran los únicos habitantes del planeta? Pues obviamente la respuesta es un doble no. Había más asentamientos nativos repartidos por el planeta, en subsistencia rudimentaria, y según se cuenta, otro gran continente más espiritual y menos bélico, el mítico continente de Mu, con la famosa Lemuria y otros asentamientos pacíficos en su vasta tierra. Tras el cataclismo, los atlantes supervivientes tendrían que buscar otras zonas que habitar. Esta podría ser una de las explicaciones por las cuales, en distintos puntos alejados del planeta y sin contacto entre sí, encontramos similares construcciones y leyendas orales. Esto, aunque la historia oficial no lo contempla, debería ser la explicación más lógica al asunto. Los nativos de cada zona fueron aleccionados por unos seres que partieron del mismo lugar y tenían unos conocimientos similares. Muchos investigadores afirman que eran los propios dioses los que bajaron aquí en la cuna de nuestra civilización. Pero por simple lógica temporal, los dioses debieron ser muy anteriores. Y los que se repartieron por el planeta eran descendientes de estos, tanto biológicos como por ingeniería genética. La humanidad está centrada en mirar hacia el futuro, pero los que se paran a estudiar los vestigios del pasado están consiguiendo retrasar varios miles de años la datación de hallazgos, tanto de instrumentos antiguos como de construcciones. No fue Sumeria el inicio de todo como se presume en el oficialismo. ¿Qué cultura ayudó a cimentar Sumeria, Egipto, Etruria, Creta, las islas y costas del Mediterráneo o las zonas en Perú o México, cuya datación es cercana a los 10.000 años de antigüedad? La única opción que resuena bajo esta línea teórica es los atlantes. Es inequívoco que los geólogos han confirmado la existencia de continentes sumergidos en la zona del Atlántico. Pero la gran duda que proponen es que hubiera una humanidad civilizada. ¿Qué indicios o resquicios quedan de esta mezcla de los hijos de los dioses con las culturas más recientes? Todo proviene desde que Platón describiera la Atlántida en el discurso de Timeo y Critias, en el siglo IV a.C., en los que hace referencia a la visita de su maestro Solón a Egipto, donde le desvelaron este secreto. De aquí se extrae la primera posible documentación de los atlantes, guardada por los sacerdotes egipcios de Sais, un continente más allá de las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar, llamado Atlántida, y que era el corazón de un gran imperio, con población muy numerosa, construcciones con techos dorados y una gran flota y ejército de invasión. Platón señala que era mayor que Libia y Asia juntas, contando que Libia se refería a la parte conocida del norte del continente africano, y se podía pasar a través de ella al continente opuesto, lo que daría una vasta extensión de tierra según lo escrito por el filósofo griego. Platón data el hundimiento 9.000 años antes de su época, lo que daría con aparente exactitud la fecha de la que hemos hablado, sobre el 11.500 antes de nuestra era. Nadie durante mucho tiempo sabía a qué se refería Platón con lo de llegar a través de la Atlántida al continente opuesto. Pero en 1492 se confirmaría este hecho.
Al otro lado del océano Atlántico, lugar del que habló, estaba el continente americano. Aunque obviamente los atlantes ya lo conocerían y ya tendrían asentamientos y civilizaciones allí hace mucho, junto a los nativos originales. Bajo esta línea teórica, el jardín del Edén, donde se manipuló a la especie humana, estaría en la Atlántida. En Reino Unido, concretamente el inglés y el galés antiguo, situaron en el océano Atlántico su antiguo paraíso terrenal. Lo llamaban Avalán. Los babilonios contaban lo mismo. El nombre de este paraíso era Analu, mientras los egipcios colocaron la morada de sus almas en el extremo occidental y en el centro del océano, llamado Aru, Alú o Amena. En España, las tribus celtas y los vascos en concreto conservan las tradiciones de su tierra natal, en el océano occidental, y los galos autóctonos de Francia, de la parte más occidental, conservaban la tradición de que sus antepasados provenían de un lugar en medio del océano Atlántico. En las culturas africanas también existen resquicios de estas tradiciones. Las tribus del norte tienen conocimiento de unas tribus más antiguas llamadas Atarantes o Atlantioi. Existe el mar seco de Atala y la ya mencionada cordillera del Atlas. En las Islas Canarias, por su parte, existen cuevas llamadas atalayas, cuyos habitantes conservaban, incluso en la época romana, el recuerdo del hundimiento de la isla continente, del cual las Canarias serían una de las partes más altas, una tierra que quedó en pie tras el cataclismo. En América del Norte y Sudamérica encontramos el efecto contrario. Su civilización comenzó cuando unos superhombres llegaron de la parte oriental, o sea, del océano Atlántico actual. El pueblo azteca conservó su nombre de origen, Aztlán, y la palabra azteca es un derivado de esta. Quetzalcóatl llegó del océano al Valle de México y desapareció al terminar su misión civilizadora. En Babilonia o los Dogón en África hablan de unos seres que salieron del agua y les enseñaron. Seres cuya ascendencia venía de Sirio, Alfa Centauri, las Pléyades u Orión. Pero este tema de la llegada de la primera generación de dioses a la Atlántida lo dejaremos para otro capítulo. Construcciones por todo el mundo corroboran una historia, al menos que no puede refutar la ciencia oficial. Es imposible que haya pirámides por todo el mundo. Por ejemplo, si estas civilizaciones, como cuentan, no tenían contacto entre sí, o no provenía su conocimiento del mismo lugar. La lista es muy larga. Machu Picchu, Teotihuacán, las pirámides de Gizeh, la Esfinge, las figuras de la isla de Pascua o los dólmenes de Stonehenge o Pentrefan en Reino Unido, por nombrar algunos de los más conocidos. Construcciones imposibles sin un conocimiento mucho más avanzado que los nativos de la época en las que se data, que incluso sería en algunos casos anterior. En cuanto a construcciones enterradas bajo la arena de los tiempos y en el fondo del mar, cada cierto tiempo van surgiendo nuevos hallazgos. Esto solo puede tener una lectura. Hay un mundo anterior sumergido y enterrado debajo de nuestra civilización actual. Un mundo que no está documentado en la historia. Documentar todo esto es imposible hasta el día de hoy, entre otras cosas por la destrucción de la literatura clásica. El Papa Gregorio Magno, por ejemplo, ordenó la destrucción de esta literatura para no distraer a los fieles de su fe en el nuevo Dios único. Amru, el conquistador musulmán de Alejandría, quemó más de 1 millón de volúmenes, porque si decían lo mismo que el Corán, no tenía sentido guardarlos, eran superfluos, y si decían cosas contrarias, no tenían valor para los creyentes. Dado que estas bibliotecas fueron quemadas y que luego hubo una persecución a los que tenían un conocimiento diferente, se borró tras muchos siglos casi cualquier indicio escrito de la época antediluviana. Existe una brecha temporal indescriptible para los expertos, en la cual los seres humanos pasaron del rudimentarismo a dominar la agricultura, incluso con especies vegetales que milagrosamente mutaron para hacerse aptas para el consumo, como el trigo. Lograron construcciones imposibles incluso para nuestros tiempos, sin maquinaria pesada, con el hándicap que no fue solo en 1 o 2 lugares, sino en todo el mundo conocido. No puede ser una casualidad.
Con esta línea teórica, los dioses más antiguos llegaron a la Tierra hace muchos miles de años. Y durante alguna civilización raíz, probablemente la Atlántida y Lemuria, estaría acotado el tiempo en el cual bajaron unos dioses concretos, los Elohim bíblicos, que al mezclarse con las mujeres de esta tierra y de los pueblos nativos por todo el globo, derivaron en descendencia semidivina. Estos hijos de los dioses, los Nefilín, que quedaron tras el diluvio, es el linaje que dominó a los pueblos y a la vez les enseñó, los que conocemos como dioses de la humanidad, dando un salto brusco en la evolución de la especie, algunos con mejores intenciones que otros. El resto ya es historia. Cuando los seres humanos se fueron multiplicando, los reyes y sacerdotes, individuos de un linaje muy concreto, que se conoce como sangre azul, fueron tomando el papel que los hijos de los dioses, a su vez, habían heredado de sus antepasados en la Atlántida. Y así se nombraron a ellos mismos como dueños de todo lo conocido, y superiores al ser humano común, por su ascendencia atlante y divina. Es obvio que no conviene a los poderes fácticos que el ser humano conozca su verdadero origen. La historia de la Atlántida tiene muchos detractores y otros que han intentado desvelar sus misterios. Uno de los más relevantes en el último siglo fue Edgar Cayce, el profeta durmiente, que reveló innumerables datos sobre esta civilización perdida y su ubicación. Hablaremos de él también en próximos vídeos sobre el mundo perdido. Existen muchas visiones y puntos de vista diferentes sobre este tema. Próximamente iremos mencionando algunos de ellos. Hasta aquí el primer capítulo de esta saga de la Atlántida, una historia no documentada, pero que cuando se escucha la palabra Atlántida, algo en nuestro ADN se activa para decirnos que muy probablemente existió en tiempos remotos de la humanidad, y que tras un cataclismo los hijos de la Atlántida incidieron en nuestra evolución. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.